Vamos a hacer una oración para comenzar, ¿ya? Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Señor, en este día especial, oro, Señor, por cada una de las alumnas, Señor, de este diplomado. Señor, que tú puedas bendecir sus vidas. Señor, tú conoces, Señor, cada vida, tú conoces cada situación. Señor, oro para que tú estés, Señor, en medio nuestro, Señor, para que tú nos cubras, nos ayudes. Bendice cada hogar representado, cada iglesia, Señor, cada ministerio de niños. Señor, oramos también en especial por la pastora Carol. Señor, sin duda ha vivido una situación muy difícil. Yo te pido que tú la ayudes, Señor, para poder completar este diplomado, si ella así lo estima. Padre, renueva sus fuerzas y ayúdala, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, ella me pidió que esperara un poquito, que se va a conectar enseguida. Mientras, hoy día el tema es contenido de educación cristiana, discipulado y evangelismo de los niños. No sacó la foto allá. Así que me gustaría saber qué saben de eso. Si alguien quiere opinar mientras, si alguien quiere decir algo de qué experiencia han tenido ustedes con los niños acerca del evangelismo, el discipulado. ¿Es fácil evangelizar niños? ¿Es difícil? ¿Se disipulan los niños? ¿No se disipulan? ¿Cuáles son los contenidos que ustedes están tratando con ellos? ¿Están tratando contenidos con los niños hoy día? ¿Hay alguna línea de trabajo? ¿Existe algún currículum? Abren los micrófonos mientras llega la profesora para empezar a debatir, y a lo mejor les va a servir para preguntarle a ella también. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Gracias, gracias. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo evangelizan a los niños? ¿Es fácil evangelizar a los niños? Bueno, nosotros como iglesia, como ministerio, aprovechamos esta fecha del Día del Niño. Ahí evangelizamos por ser, hacemos como tipo vaquita y un año contratamos juegos inflables. Bueno, también se hizo como una obra de teatro y también ¿cómo se llama? Se entregó un mensaje, como un discipulado, bien bonito estuvo esa fecha. También otras veces hemos, por ser entregado globitos con un texto bíblico para invitar a más niños. Por ser ahora, como estamos en pandemia, hacemos la escuela bíblica por Zoom. Y por ser hay una hermanita que ella es peluquera y corta el pelo en su casa. Ya. En mi caso, yo con mi esposo hacemos sushi. Entonces, y mi pastora tiene un bazar un pequeño bazar chiquitito. Entonces, nosotros a cada niño que invite a un amiguito, un compañero de colegio, un primo, le hacemos un premio. Entonces, como que siempre se va, y también a medida que ellos van escuchando y van respondiendo las preguntas que se van haciendo cada domingo en la escuela bíblica, también tienen un premio. Así que hay entre hand roll, un corte de pelo gratis, unas papitas crispo, a veces soufflé, una galletita. Hace poquito no hice hand roll, pero les regalé un lápiz bien bonito como con escarcha y un dinosaurio arriba, así que los niños quedan felices. Y eso los motiva como para invitar a otros amiguitos, o a vecinos, así que es como bien entretenido, lo hacemos como bien dinámico. Esa es mi experiencia. Sí, muy bonita experiencia. La verdad es que es muy sencillo alcanzar a los niños, llegar a ellos. Es cosa de ser muy creativo, y los niños rápidamente se enganchan con los juegos, con los colores, con las canciones, con las obras de teatro, con los títeres, con cualquier cosa. Lo difícil, y lo que yo creo que donde nos falta a nosotros, es en los métodos, ¿cierto?, de evangelismo, porque una cosa es que el niño vaya a la iglesia, y otra cosa es que el niño acepte a Jesús. Y otra cosa es que el niño se desarrolle su crecimiento cristiano. Eso tiene que ver con el discipulado.
Y otra más importante todavía es tener una línea de trabajo con contenidos adaptados para cada necesidad de cada niño. Eso es ya un nivel superior. Yo no sé si alguien ha experimentado algo subiendo de nivel, llegando, por ejemplo, al tema de los contenidos. ¿Cómo lo hacen? Le doy la oportunidad. Ya, hermana Erika, dele, dele. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? No, porque yo tengo WhatsApp, pues yo le ahí yo en el carterista, donde sea. Ah, no tiene trabajo con niños. No, nosotros el último día del año pasado, que fue la última reunión que tuvimos presencial prácticamente, llegó una familia con 4 niños, pero hasta ese momento y por 3 años casi no tuvimos niños. Así que, pero esa familia sigue conectándose y todo, y ha permanecido desde el año pasado hasta ahora con nosotros, pero así, con transmisiones y cosas así. Pero no hemos tenido ningún tipo de relación cercana en realidad con los niños. Es como que estamos aprendiendo de nuevo. Entiendo. A ver, levanten la mano todos los que tienen trabajo con niños en su iglesia. No, la mano es... Mana Sandra y Linao, cuéntenos su experiencia, cómo manejan el tema de los contenidos, el evangelismo, el discipulado. A ver, hasta el momento en que teníamos clases presenciales con los niños, nos manejábamos haciéndoles clases por edades, de acuerdo al espacio que había también y en diferentes horarios, porque, por ejemplo, ya la escuela dominical igual abarca a los adultos, entonces los adultos tenían en la mañana de las 10 a las 11 antes del servicio y los jóvenes, los adultos y los jóvenes, hasta los 13 años más o menos. Y después, a las 11 en el horario del servicio teníamos con los niños, con los más pequeños y los intermedios. Y el evangelismo, hemos hecho algunas actividades, por ejemplo, ese año 2019 creo que fue, para el Día del Niño, hicimos una invitación, llegaron muchísimos niños, y se hizo un programa especial para niños el día del culto. O sea, todos fuimos niños, nos disfrazamos, se hizo una obra de títeres, qué sé yo, les regalamos globos, bolsas de dulce, pero es una facilidad, sí es cierto, es muy fácil que los niños lleguen. Entonces, el trabajo con yo de hecho, yo crecí trabajando con niños. Entonces, nosotros cuando vivíamos en Coyhaique, porque yo soy de Coyhaique, vivíamos allá, salíamos a buscar a los niños a la calle, con el frío, con la nieve, con la lluvia, con todo. Entonces, ahora acá quizás de repente conversamos con mi hermana y decimos, igual eso nos hace falta, porque antes lo hacíamos. Entonces, ahora más nos manejamos con los hijos de los hermanos. Pero igual siempre estamos tratando de captar niños nuevos. Por ejemplo, hay una pequeña que es del frente que la invitamos y ella llegó y está yendo y está participando. Y ahora reactivamos también el tema de las clases con los niños a través de Zoom, pero no las hacemos todas las semanas, las hacemos de manera semana por medio, porque por no atochar tanto a los niños, porque también ellos tienen como tantas actividades en la semana por los colegios, y también porque estamos un poco carentes de maestros, la verdad. Entonces, estamos tratando de llevarnos con los que tenemos, con las maestras que están, también para que no se agoten, porque hay algunas que también les toca trabajar el día sábado. Entonces, así nos tenemos que ir como turnando, pero estamos llevando una serie de material de como más historias que salen como en YouTube y tratando de amoldarlas y obviamente sacándole las enseñanzas, preguntándoles cómo están, mostrándoles videos de canciones, qué sé, llorando por ellos, por su familia, dejándolos que se expresen también, porque igual es importante escuchar a los niños, súper importante y enriquecedor, la verdad, escucharlos, porque a veces no nos damos el tiempo y ellos tienen tanto que decir, ¿no? Y sus necesidades. Entonces, es tan bonito de repente escuchar a una niña pequeña, no sé, pues 5 años, que diga, tía, yo quiero orar para que esta pandemia se vaya porque no quiero que muera más gente. Entonces, son cosas que a uno le toca el corazón porque son tan tremendas. Entonces, de esa manera estamos trabajando con los niños ahora, porque no queremos perder la comunicación porque son parte de la iglesia. Y de esa forma lo estamos haciendo. Y el evangelismo, bueno, también hemos hecho cuando estábamos presencial, igual hacíamos algunos alcances afuera, en la plaza,
hacíamos teatro, mimo, globo, etcétera. Tratamos como de abarcar un evangelismo general, pero siempre lo primero era basado en los niños. Y eso es como la experiencia, o sea, tengo mucha más experiencia en realidad, Sí, pero me excelente, ¿no? voy a contar la de ahora nomás, Sí, le para no estaba alargarme haciendo, tanto. sí, pastora Carol, ahí está la pastora Carol, le estaba haciendo la pregunta de que cómo abordamos primero a los niños, y eso es como lo más fácil, pero viene el trabajo después de evangelismo, de discipulado, ¿cierto? Y de encarrilarlos en su desarrollo con contenido. Y generalmente en eso fallamos en tener una línea de trabajo, en no discipularlos, sino que a lo mejor buscar cosas, ¿cierto?, para entretener. Y de eso se trata esta clase, así que los voy a dejar con la pastora Carol para que ella continúe. Pastora, Dios le bendiga. Ahí estoy. Bueno, sí, disculpa por el atraso. Nosotros lo que vamos a ver ahora es el tema del discipulado y es importante, es muy valioso el tema del discipulado. Igual vamos a ver, igual vamos a repasar el tema de evangelismo, ¿ya? El tema de evangelismo, cortito simplemente, estrategias voy a mostrar después en la siguiente clase, con páginas de ayuda, material, audiovisual y todo eso. Pero es importante que sepan que en el tema del evangelismo es relevante porque la Escritura dice que el Padre no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y porque Él quiere que el Evangelio sea entregado a toda criatura. Entonces nosotros, por lo general, como venimos de una tradición católica, nosotros pensamos siempre que la evangelización es como al adulto, al joven, a alguien que ya tiene como el criterio formado. Y venimos de esa herencia del catolicismo, donde creemos que como el niño, como que hay que bautizarlo, entonces como que el niño no es necesario evangelizarlo, y es un grave error, porque debido a esa doctrina, a esa creencia, es que justamente se ha perdido muchas generaciones, porque los padres dicen, el niño no, pues si los niños como que son salvos, los niños son salvos. Entonces no necesitamos hablarle ni nada, con que vaya a la iglesia. Entonces perdemos una etapa primordial en la edad del niño, ¿ya? La palabra de Dios dice, yo no voy a meterme en temas doctrinales, pero solo le quiero decir que la palabra dice que por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. No especifica de los 3 años para arriba, o de los 2 años para arriba, o de los 5 para arriba, no dice. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también la palabra de Dios dice que Dios quiere que ojalá todos procedan al arrepentimiento, que todos, ¿cierto?, sean salvos, que Él retarda su venida con tal de que todos escuchen, ¿ya? Otro factor importante para analizar es que cuando Israel estaba en el desierto, ¿cierto?, empezando como caminar, si usted lee las Escrituras va a fijarse que, ponga atención en esto, marque las partes donde dice niño, en Salmo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, pero era muy normal que convocaban a las familias, a las mujeres, a los niños. Dice que los convocaban a las reuniones, que se ponían a leer la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Biblia. La tengo acá, que tengo marcadas como algunas cosas importantes. Entonces, eran invitados ellos a ser parte. Es más, la costumbre hebrea era leer la escritura textual, era leerla. Esa era la costumbre hebrea, había que leer la palabra de Dios. Y hoy casi no la leemos, y casi no la leemos en familia, porque, claro, está escrita en un lenguaje romántico, metafórico, entonces como que no la entendemos, pero uno puede parafrasear la palabra de Dios, puede, por ejemplo, leerla. Acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y los niños pueden quedar como... Pero uno puede parafrasearla, leerla y después explicarla, versículo por versículo. Hermanos, alégrense en el Señor. Y uno puede ir
como traduciendo, ¿cierto? Parafraseando. Ahí también está la lengua, el lenguaje actual. Ahora tenemos versiones que son como mucho más coloquiales para los niños. Entonces, pero en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se reunían todos en torno a que alguien leía la palabra. Cuando Jesús tenía 12 años, él ya era entendido en la palabra de Dios, y él se sentó en el templo a leerle la palabra y explicársela a los sabios, por eso quedaron tan asombrados. Entonces, el evangelismo también es para ellos. No creamos, no erremos en pensar, como la tradición católica, que los niños no les pasa nada, son salvos porque como son chiquititos y todo, porque no quiero, como vuelvo a insistir, no quiero entrar en temas doctrinales, pero yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios, que todos pecaron. Por lo tanto, si el niño puede a muy temprana edad entender que tiene un amigo, si no necesita entender la transfiguración, o no necesita entender que Jesús resucitó y que ascendió a los cielos, con ese término ascendió a los cielos que no entiende nada, y que después bajó a la profundidad de las aguas, no necesita, el niño, uno puede ir entregando la información clave de a poco. Entonces uno parte ¿con qué? Con que él es amigo, es tu mejor amigo, es el mejor amigo que puedas tener, y que a él no le gustan las cosas malas. Pero si nosotros enseñamos que él es el amigo, y tú quieres que él sea tu amigo para toda la vida, eso es con los niños más pequeños. O sea, mi experiencia personal es a los 4 años, con un papel y un corazón dibujado, donde la maestra me enseñó que cada mentira, que cada pecado, que la pelea, que robar, que todas esas cosas eran manchas para Dios. Y se ponía oscuro el corazón. Pero Jesús vino y lavó nuestro corazón, que son cosas tan sencillas que nosotros las hemos dejado como de usar. Y el Señor como limpió mi corazón. Y entonces uno puede, con estas frases tan simples, detergente, ocupar vasos sucios, pero ellos van a entender que hay algo que hizo este Señor, ¿cierto? Este amigo que nos ama y nos cuida. Y si el niño logra entenderlo, yo me acuerdo que yo en mi poco entendimiento como niña pequeña, yo amé a Jesús, amaba a Jesús. Amaba a Jesús, lo único que sabía que amaba a Jesús y no quería como ofenderlo, no quería, pero no lo pensaba con estos términos que le explico ahora, pero no quería que él estuviera molesto conmigo. Entonces yo prometí, en esa edad tan pequeña, yo prometí no decir garabato. Para mí eso fue como clave. Yo dije, no voy a decir nunca garabato. Eso es lo que yo me acuerdo, que prometí ese día como que nunca iba a decir garabato. Yo lo tomé de esa manera como niña, pero me quedó marcado que él era mi amigo. ¿Qué viene después? Que tienes que hablar con él. Nosotros siempre enseñamos con mi esposo como con las manitos, yo estoy hablando de niños pequeños, ¿ya? Porque por edades se va enseñando de distinta manera el evangelismo. Pero cuando uno ya logra hacer que el niño quiere al amigo, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, eventos masivos, cuando se podía, ¿cierto? Lo hablamos de esta manera, y con los niños pequeños decíamos, ¿quiénes quieren tener a Jesús como amigo para toda la vida? Esa era nuestra manera de evangelizarlo. Porque si yo empiezo, no, en el principio el mundo era perfecto, yo sé que el libro sin palabras es una manera de contarlo, pero a veces no tenemos ni siquiera el tiempo suficiente para poder explicar eso. Entonces, nosotros decimos, ¿quieres tener a Jesús? Como, ¿por qué Él te ama? Porque Él... Entonces a los niños le decíamos, hay que orar cada día, leer la Biblia sin separar las manos, ¿cierto? Le decimos ya, sin separar las manos, orar cada día, leer la Biblia, ir a la iglesia y hablar a otros de Jesús, que son como los pasos post, ¿cierto? Evangelización. ¿Qué es importante? Que el niño tome una decisión, ¿ya? Usted tiene que llevarlo a que él decida algo, aunque sea pequeñito, y uno diga, pero ¿cómo? Si es chico, la psicología dice que no. A ver, saquemos la psicología, nosotros creemos en el Espíritu Santo, gracias a Dios, que en la Iglesia de Dios viven el Evangelio completo y creen también en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos consuela, que nos enseña en todo tiempo. Entonces, nosotros creemos a eso, que el niño impactado. Nosotros nos tocó estar en eventos donde había niños pequeños que lloraban, emocionados, y cuando nosotros le preguntábamos a ellos, ¿por qué lloras? Me acuerdo en particular en una de las cumbres, las primeras, 2013 creo, 2012, y vi un niño muy pequeñito que lloraba en el altar, porque nosotros siempre hacíamos que el niño tomara la decisión, igual que los grandes, pasen adelante los que quieren,
que Jesús sea su amigo para toda la vida. Levanten la mano en Zoom, levanten la mano todos los que quieren que Jesús, pongan el icono ahí de levantar la manito, ahora que estamos con este sistema, ¿no? Pero, y ese niño lloraba, 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 entonces yo me acerqué a él para orar, y yo le dije, ¿estás triste? No. ¿Estás feliz? No. Entonces entendía que el niño no era que estaba ni triste ni feliz, sino que sentía algo especial. Entonces yo le dije, bueno, es Jesús está tocando tu corazón, es Jesús que te... Entonces, y la experiencia que tengo también mi hija también a los 4 años, ella también en una reunión de jóvenes, nada que ver, era de adultos. Yo no sé si ella escuchó y entendió la predicación que era para grandes, pero al momento de pasar adelante, ella quiso pasar con sus primas. Y cuando estuvo en el altar, ella fue tocada por el Espíritu Santo. Y comenzó como muy quebrantada a llorar y sintió la presencia de Dios. Y bueno, y Dios ahí como que marcó su vida, ¿no? Entonces, los niños son tan espirituales como nosotros. Ellos pueden sentir el poder sobrenatural de Dios. No limitemos, nosotros no limitemos el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos pueden realmente creer al Señor y pueden ser tocados, pero tengo que llevarlos a tomar la decisión. Entonces, no creamos que son muy pequeños, no, al contrario, mientras nosotros esperamos que ellos crezcan un poco, las tinieblas están llevándolos a tomar decisiones erradas. Mientras nosotros esperamos que ellos crezcan para que entiendan la doctrina de salvación, el infierno los está agarrando y está metiendo ya doctrina en sus mentes. Entonces, tenemos que aprovechar, mientras más pequeño mejor. Entonces, del evangelismo, ¿cierto? Del evangelismo, que es esta parte fundamental de que ellos tomen decisión. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacerlos tomar una decisión. Hay una obra que nosotros hicimos que se llama Pasando el Control. Deme un segundo, por favor. Hijo, deme un segundito. Deme un segundito que quiero mostrarles. Pasando el control. Nosotros pensamos, dijimos, bueno, este control todos lo conocen, todos los niños lo conocen. Partió con el Xbox, después la Play, todos saben qué es. Es contingente, es algo actual. Entonces, todos los niños saben lo que es. Nosotros nos conseguimos uno gigante y yo hice una obra de teatro que se llama Pasando el Control. Entonces, nosotros le enseñamos a los niños. Una vez pedimos a palos blancos a niños que todos llevaran sus controles de esto, en un evento que nos tocó hacer. Pedimos que llevaran sus controles, eran palos blancos, ellos eran de UMICH, estos niños. Entonces, le dijimos, llévense. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros contamos lo siguiente, que es una manera de explicar el Evangelio como muy, muy simple para ellos. Mostramos una niña, un niño, ¿cierto?, que está sentado en su casa y la mamá le pide que haga cosas y obviamente el niño no quiere obedecer. Pero no quiere obedecer porque él no quiere, es porque hay alguien detrás diciéndole no obedezcas, ¿cierto? El antagonista, la sombra. Entonces, él le conversa al niño sin que él entienda. Entonces el niño va como va a ordenar la ropa y obviamente este personaje le dice, no ordenes la ropa, ¿por qué la vas a ordenar? Si la vida es tuya, tú haces lo que quieres, tú tienes el control de tu vida. ¿Para qué vas a ordenar la ropa? No le hagas caso a tu mamá, ella no te manda. Tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueño de tu vida. Y ese es el discurso que hoy se está enseñando a los niños. Ojo, porque ese es el discurso. Tú eres dueño de ti. Nadie te puede ordenar nada, nadie te puede mandar. Mire, me acaban de informar que Garantías de la Niñez se está aprobando ya, falta un trámite muy pequeño, y emancipa a los niños de los padres, lamentablemente, los emancipa. Bueno, eso es lo que hoy se enseña. Entonces este niño dice, sí, ¿por qué tengo que ordenar la ropa si yo hago lo que quiero? Esta es mi pieza, este es mi lugar privado, yo tengo derecho a mi privacidad. Entonces no ordena nada. ¿Qué pasa? Que en algún minuto el niño vive varias situaciones así y obviamente él recuerda que sus papás les enseñaron de Dios, de la iglesia, y él dice como, no, yo no quiero hacer esto, quiero obedecer a Jesús. Entonces él decide, el niño, entregar el control. El niño está jugando en Play todo el rato, entonces no quiere obedecer a sus padres porque está jugando.
pero él decide entregar el control de su vida a Jesús. Y eso es evangelismo. Incluso los adultos a veces no lo han entendido, que no es solo creer, yo creo en Jesús, los demonios creen en Jesús. Déjeme decirle que ellos creen más que nosotros, sino que es entregar el control de la vida. Toda mi vida es para Él. Es entregar el control de la vida a Jesús. Entonces, cuando los niños entienden eso, y nosotros en esta obra hicimos que los niños pasaron adelante y sacaron sus controles y empezaron a ponerlos al altar. Y fue muy impactante, porque ellos entienden muy bien qué es esto. Es como los esposos, ¿no? Que no entregan el control remoto de la tele, ¿cierto? Entonces, es como lo mismo. Yo entrego el control de mi vida a Jesús. Y eso para ellos, ocupar un control remoto. Entonces, ¿qué les pido yo? Que cuando evangelicen, para evangelizar yo primero tengo que entender cómo fui evangelizada, qué es lo que yo entiendo por ser evangelizada. Y no es solo creer, porque también los demonios creen, sino que va acompañado de un paso más, que es entregar mi vida a Él. Entonces, hay distintas maneras de explicarlo. Es entregar el control, es decidir que Él sea mi mejor amigo para siempre, es decidir tomarme de su mano, también ese es un ejemplo, es decidir caminar con Jesús desde ahora para toda mi vida en adelante, y que los niños confiesen esto y lo crean. Y es importante también que cuando uno hace el llamado a los niños, que hoy es mucho más difícil porque es por el Zoom, decirles que lo hagan en forma voluntaria, y que no importa si los amigos o los papitos no creen, tú créele a Jesús, y enfatizar en esto, porque tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros niños, para lo que se viene, hermanas, para lo que se viene. Y se viene un mundo muy difícil, donde hoy vamos a ser probados en nuestra fe para saber quiénes somos de verdad, si somos tibios o somos calientes. Y déjeme decirle que el mayor engaño de Satanás hoy es tenernos tibios, porque cuando yo soy tibia, yo creo que estoy bien, porque igual voy a la iglesia, porque igual yo diezmo, porque igual yo ofrendo, pero estoy en tibieza espiritual. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere tibios, ni fríos, que Él solo va a querer calientes. Por lo tanto, tenemos que evangelizar. Primero nosotros meternos en el fuego de Dios y tener esta pasión de la entrega a Él. Y segundo, tratar de impregnar a nuestros niños con esto, insistirle. Cuando yo evangelizo, yo debo después insistir y empezar a discipular, que es lo que vamos a ver ahora. Yo debo insistir que muchas voces le van a decir que la decisión que él tomó está mala, que muchos amigos le van a decir que él es un iluso, que muchos amigos le van a decir que lo que él cree es incorrecto, pero eso es parte de creer en él, que es por fe. Y tenemos que prepararlo para los tiempos que se vienen. Y los tiempos que se vienen, miren, vamos a inmediatamente a ir al tema del discipulado, y yo voy a leer algo en Lucas. En Lucas, capítulo 14, el versículo 25. Bueno, quiero pedirles las disculpas respectivas. Yo estoy saliendo de un duelo terrible. Hace un mes falleció mi madre, y hace una semana y media falleció mi esposo, de 44 años. Entonces estoy viviendo un tiempo súper complejo, y la verdad es que no encontré la clase, el PowerPoint, no he tenido mucho tiempo, así que les pido las excusas respectivas. Yo prometo, digamos, me comprometo a la otra clase. Es más, tomé algo, me dormí una siesta, que hace muchos días que estoy durmiendo como mal, y me dormí, entonces me desperté como muy encima, y dije, oh, la clase, así que perdón, por eso entré tarde, se los confieso aquí delante, sé que de acá no va a salir, y la verdad es que no encontré el PowerPoint ni nada, así que les pido las disculpas respectivas, y espero ya para la otra clase poder tener todo bien y ayudarlas con esto. Pero créanme que tengo la pasión en mi corazón. Tengo la pasión en mi corazón de evangelizar la niñez, que también fue el llamado de mi esposo, y que con mis hijos lo tenemos claro que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque de pequeña yo le enseñé cosas fundamentales y que se nos ha olvidado a nosotros los adultos. Y una de ellos es esto, en Lucas 14, en el versículo 28,
que dice, lo voy a leer, perdón, versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí estamos hablando de la esencia del discipulado, ¿ya? Y una cosa es que yo crea en él y le reciba como Señor y Salvador, y otra cosa es ser discipulado. Y aquí la pregunta es, ¿todos deben ser discípulos de Jesús o solo algunos? Esa es como la pregunta. Porque algunos piensan que una cosa es la salvación y otra cosa es ser discípulo de él. Y yo en realidad no sé cómo responderle, porque puede ser, pero al parecer muchos seguían a Jesús, pero él diferenció entre sus seguidores y sus discípulos. Y él dio una clave para el discipulado. Y el discípulo tiene que estar dispuesto a dar todo por él. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesta a dar todo por él? Porque si yo no lo tengo claro, yo no lo voy a poder enseñar a los niños. Y si usted me pregunta a mí, yo estoy hoy de pie porque yo soy discípulo de Cristo. Por eso estoy de pie. Porque conozco, porque mi vida está en sus manos, porque yo le di mi vida completa. Yo no le di una parte de mi vida a Jesús. Yo le di mi vida completa. Entonces, ¿eso qué significa? Mi sexualidad, mis emociones, mi mente, mi cuerpo, mis decisiones, mis finanzas, todo se lo di a Jesús. Entonces, todos mis planes, yo se los consulto. Todo lo que me pase, yo he enseñado esto siempre y ahora lo que yo he creído, hoy lo vivo en carne propia. Yo estoy ahí porque soy discípula de él. Por lo tanto, todo lo que me pase está bajo su perfecta voluntad, porque le entregué mi vida a él y dejo que él la gobierne. Entonces, ese es como el mensaje que yo quiero que usted lo entienda para que usted después lo logre transmitir y vamos a enseñar cómo enseñarlo, ¿no? Acá está mi vida. Entonces hay gente que, no sé, tengo una amiga, por ejemplo, que se le quemó la casa en pleno invierno el año pasado, ya estaba iniciando la pandemia, en un día de lluvia y todo. Entre todos la ayudamos, ella siguió adelante, pero hay otra gente que no sigue el evangelio. Hay gente que se le murió su madre, a mí se me murió hace un mes, y se le murió su madre y no siguen. No siguen, a ver, quiero que lo logren entender bien. Yo sé que no todos somos iguales, sé que los duelos se viven distintos, pero cuando uno sirve al Señor, la palabra de Dios dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en nada me va a separar del amor de Dios. Entonces, ese es el discípulo. Y estas palabras no las dijo Lucas, las dijo Jesús. Y Jesús dijo que nadie puede ser su discípulo si no es que odie a su familia, ¿no? Sino que si está dispuesto a dejar a veces cosas que nos impide seguirle a él. Entonces, si hay familia, yo por ejemplo le prediqué a una amiga de chiquitita, le prediqué, y ella creció de adolescente y todo, y después cuando ya ella era adulta, porque siempre le prohibieron ir a la iglesia, la dejaban ir a fiestas, pero a la iglesia no, porque yo era muy católico, entonces no a la iglesia, pero sí a fiestas. Pero cuando ella ya tuvo su propia voluntad, ya fue adulta, ella pudo haber decidido, como mamá voy a empezar a congregarme, la mamá la llevaba hasta a estas cosas, las procesiones de los santos, de los Vázquez, entonces, y ella sabía todo, pero ella pudo haber decidido decir, no mamá, porque yo he decidido creer esto, pero ella no lo decidió, ¿ves? Entonces, a eso se refiere este texto, no a odiar a mi hermano, a mi hijo, sino que, a ver, mi centro en mi vida, el centro de mi vida, ¿es Cristo o son mis hijos? Porque hay madres que sus hijos son dioses, son ídolos. Para muchas madres sus hijos son ídolos. Todo es en torno a ellos.
Yo conozco gente que dice, no, no puedo porque mi niñita que no sé qué, entonces, y al final estamos creando monstruos, además, porque no los logramos ayudar a que sean independientes, que tengan... Entonces, no, po, acá Jesús dice, nadie que deje, que aborrezca, digamos, que no sea estorbo, ni mamá, ni mujer, ni hijo, ni hermano, ni aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede, dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Pero lamentablemente hoy que se ha enseñado un evangelio errado. Por eso que tenemos que corregir el evangelio con los niños. Hoy se ha enseñado un evangelio que dice, oye, todo te va a ir espectacular, exitista. Es más, tienes que vestirte con marca, tienes que comprarte el último auto, porque mi Dios es un Dios de riqueza, y eso es verdad, pero ese no es el centro del evangelio, fíjese. Esa es la añadidura, es como la espuma de la Coca-Cola. No es, es como el adornito del árbol de Navidad, no es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es, Cristo murió por mí y me salvó de la muerte eterna, de estar sufriendo eternamente ahí, sufriendo. Encima, yo no merezco nada, pero Él tomó todo por mí. Él fue a la cruz, Él cargó todas mis culpas, todos mis pecados, y Él pagó una deuda que yo tenía. Él la pagó y yo acepté que Él la pagara. Entonces yo estoy tan agradecida de Él por lo que Él hizo, que yo, ¿sabe lo que hago? Me rindo, igual que los ladrones o que los soldados cuando se rinden a la guerra. Me rindo a ti, me entrego a ti. Entonces Él me libera de la esclavitud, pero yo en forma voluntaria le digo, Señor, estoy tan agradecida que me hago tu sierva. Lo único que quiero es servirte, lo único que quiero es agradarte. No lo hago porque, lo voy a hacer porque, tengo que orar, porque la palabra de Dios dice que... No, yo lo hago porque lo amo. Es que me cuesta tanto, se me salen los garabatos. Pero yo sé que ofende a Dios. Ofende a Dios porque Él quiere que de mi boca se hable bien, se hable bendición, no se hable mal, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, tengo que controlar mi lengua, dice Santiago. Entonces, ¿por qué lo hago? Por amor a Él. Entonces, a mí no me cuesta. Es como cuando uno está pololeando, ¿cierto? Y sabe que, no sé, al pololo le gusta que yo tenga los rulos y yo me lo aliso. No, pues me fomento los rulos en el pelo porque quiero agradar a mi pololo, a mi novio o a mi esposo. Entonces, quiero agradarlo. Entonces, es lo mismo con Cristo. Si yo no lo amo lo suficiente, no voy a ser capaz de cumplir esto, porque es complejo, pero cuando uno lo ama, se hace fácil, porque es agradarle. Es decir, ¿qué le molestaría a Jesús? Y eso es parte del discipulado, entender que Cristo es el centro de toda nuestra vida, y eso hay que enseñarlo a los niños. Ahora, ¿cómo se los enseñamos? Ese es el gran desafío. Hay dos doctrinas, tres enseñanzas básicas que los niños tienen que aprender desde pequeños, ¿ya? Uno es que Él va a ser el amigo para siempre, para toda la vida, que la palabra de Dios es como la verdad, por lo tanto yo tengo que aprenderla, memorizarla, hay que ayudarles a que ellos memoricen, que ellos entiendan que esto es el mapa, que estas son las instrucciones de todo un mundo virtual, no sé, ahí hay que usar la estrategia para enseñarle que este es un mapa que nos revela cosas maravillosas. Y obviamente la oración, que es mi manera de comunicarme con Él. No necesito un iPhone, no necesito un celular, yo puedo comunicarme con Él libremente en cualquier minuto y debo hacerlo. Tengo que todos los días comunicarme con Él. Eso es parte esencial del discipulado. Voy a anotar acá, que es Jesús es mi amigo para toda la vida, ¿cierto? Leer la Biblia, que es las instrucciones, ¿cierto? Que son las instrucciones donde me va a llevar a descubrir cosas maravillosas, ¿cierto? Y la oración, que es mi manera de hablar con Dios, y debo hacerlo a diario debo orar. Eso es primordial para los niños. Es como el ABC del discipulado de los niños. Desde pequeño tienen que aprender a orar. Y ustedes saben que orar, uno siempre dice es hablar con Dios, pero es importante que ellos aprendan que en cualquier lugar, en el baño, en la cocina, yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, iban en el furgón,
oren, no necesitan hablar fuerte, ni si van en el furgón, ustedes pueden en su mente orar y hablar con Dios porque Él está en todo momento. Entonces, oren antes de las pruebas, para que oren cuando están estudiando, para que Dios les revele la materia, oren antes de las pruebas, oren después de las pruebas, o cuando se saquen buenas notas, den gracias a Dios. Y de ahí parte toda la enseñanza del discipulado de la parte básica. Si yo no memorizo la palabra de Dios, hoy se ocupan muy pocos textos bíblicos, tengo que enfatizar la memorización en los niños, porque los textos que van a aprender de niños probablemente sean los que van a aprender para toda la vida. Es más, quienes de acá en este grupo, si hay alguna que ha estado desde siempre en la iglesia y vivió las escuelas dominicales, puede que muchos de los textos bíblicos, de los personajes y todo, es que se lo sabe porque de niña lo aprendió, con las canciones y con todo. Entonces, motivar a competencias bíblicas hay que hacerlo, porque cuando yo vivo la dificultad, lo que me va a ayudar a enfrentar la dificultad va a ser que yo me acuerde que el Espíritu Santo dice que nos va a recordar todas las cosas. Pero si yo nunca he leído la palabra de Dios, ¿quién me va a recordar? Es un tema, sobre todo ahora que a los niños no les gusta leer, es un tema. Tengo que enseñarles palabra de Dios, tengo que enseñarles claves, textos claves. Eso es lo básico, ¿ya? Jesús es mi amigo, siempre va a estar, aun cuando seas grande va a estar. Te van a decir que no creas en Él cuando vayas a la enseñanza media, te van a decir que no creas en Él cuando vayas a la universidad. Eso yo tengo que enseñarlo a los niños. Te van a decir tus profesores que no creas en Él, pero nosotros creemos en Él, porque Él es real, Él resucitó, Él está vivo. Si tus papás no van más a la iglesia, esas son las preguntas que hay que hacerle a los niños. Si tus papás nunca más fueran a una iglesia, nunca más se conectaran, ¿tú lo harías? Esas son las preguntas que hay que hacerle en el discipulado. ¿Tú te conectarías? ¿Tú buscarías de Dios? No, no sé, tienes que buscar de Dios. Aunque tus papás no se conecten, aunque tus papis se enojen, porque Jesús no tiene nada que ver ni con el pastor ni con la iglesia. Hay que de alguna manera tratar de enseñarles y prepararlos para este tiempo, donde la iglesia va a ser cada vez más oprimida, cada vez vamos a ser nosotros los más extraños. Ustedes saben que ya es así, porque ya se ocupan pastores para ridiculizar el evangelio, ¿cierto? Y nos ridiculicen a nosotros. Entonces, cada vez para los niños va a ser más difícil. Mi hija cuando era pequeña me decía, me da rabia, me decía el pastor Soto. Me da rabia, decía, porque por él, por el escándalo que había en las noticias, ella era como afectada en el colegio, porque ella se sentía como que la miraban a ella como que era de los mismos, porque claro, los meten a todos al mismo saco. Pero finalmente lo que se busca es apartar al niño de su fe. Todo lo va a mover a que se aparte de su fe, todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? El discipulado es para cimentar como raíces fuertes, ¿ya? ¿Qué otra cosa tengo que enseñar a los niños? Otra doctrina importante de discipulado, la armadura de Dios. Ese es fundamental en Efesios 6, ¿cierto? La armadura de Dios. Ok. Y la armadura de Dios hay que saber muy bien cómo traducirla, cómo explicársela, porque nosotros le enseñamos, cometemos un error muy grave, que es ponemos la armadura y ponemos el soldadito, pero en la práctica no les enseñamos cómo se usa la armadura. Entonces, los niños lo único que se acuerdan que hay una armadura, que hay un escudo, pero no, cuando tienen que bajar la información a su vida, al día a día, no saben cómo es, porque es muy metafórico, ¿no? Entonces, el decir que somos soldados de Jesús es un excelente ejemplo de discipulado. Yo creo que las canciones que se cantaban antes eran doctrinalmente espectaculares, porque nosotros estamos en guerra, y ser soldado de Jesús es una manera de enseñarles a ser discípulos, porque un soldado primero se alista en un ejército, tiene que obedecer lo que su jefatura, autoridad le indica, tiene que prepararse con estrategias para atacar al enemigo, tiene que saber estrategias para defenderse del enemigo, y además se la juega por la bandera que representa, que es en este caso el reino de Dios. Así que si hay una manera como espectacular de discipular, es hablar de que somos soldados de Jesús y contarle a los niños cosas fundamentales. La armadura de Dios, entonces, anótelo, tiene que enseñarlo como parte del discipulado. ¿Y qué significa cada parte? ¿Qué significa, por ejemplo, el casco, cierto?
¿A qué se refiere el casco? ¿Alguna de ustedes me puede como explicar? Para hacerlas participar, que me da lata, que me están mirando ahí con cara aburrida. Sí. Vamos, hermana Elsias, creo que... Ahí, dígame. Sí, contra los pensamientos malos que vienen a nuestra mente. Porque muchas veces vienen cosas a nuestros pensamientos y llegan a nuestro corazón y hablamos cosas también. Excelente. Son los dardos del enemigo. Excelente, se ganó un premio. Excelente. Se ganó una carita feliz. Le vamos a poner una carita feliz ahí. Un corazoncito se ganó. Ya. Sí. Ahora, usted lo dijo muy bien, pero ahora hay que traducirlo para ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo traduzco esto? Bueno, uno puede poner la armadura, uno puede, ¿cierto?, hacer que caen, como que le tiran algodones, miguitas de pan. El escudo también es parte de eso, pero el escudo es parte de eso, de los dardos del enemigo, ¿no? Pero ¿por qué es tan fundamental? Porque para todo cristiano, mire, para todo cristiano, la guerra está aquí, en la mente, no está en otro lado. Cuando yo caigo en pecado, partió aquí mi pecado, aquí partió en mi mente. Yo esto lo enseño en discipulado de mujeres, a las que todas están invitadas todos los jueves de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Libre acceso, por si acaso, pero esto lo vimos. Y yo les decía, es para que ustedes lo logren entender, para que después lo puedan enseñar a los niños. Cuando yo, por ejemplo, adultero, ¿cierto? Cuando yo llego, vamos a poner como somos mujeres y somos grandes todas, y uno dice, pero ¿cómo lo engañó en la cuestión? Y no fue de la noche a la mañana, eso no fue así. Eso partió acá, seguramente hubo una discusión, hubo un malestar, probablemente me metí a Facebook, me puse a buscar a mis amigos del colegio, porque eso es súper típico, amigos del colegio, busqué a la niña, a ver, como estoy enojada, busco a la niña que me gustó, al niño que me gustó, empiezo a hablarle, está separado, empezamos a conversar, vamos a ver la cuestión, después tomemos un cafecito, acepto, después, y así va, y es paulatino, por eso que cuando yo caigo en pecado, tiene que ver con mi concupiscencia, con mi propio pecado mío, digamos, y no tiene que ver con que el Satanás me tentó y caí. No, sí, Satanás me hizo caer. No, tiene que ver con mi pensamiento. Entonces, toda la guerra parte acá. Y hay una vez, me acuerdo, yo estaba lavando loza así común y corriente, y vino un dardo, y hay que aprender a identificar los dardos del maligno. Vino un dardo del maligno, porque yo estaba lavando loza y de repente me imaginé que yo moría, que me atropellaban, y como que fue un pensamiento flash de muerte, donde me vi como atropellada en la calle y todo, y quedé así como en shock. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no me doy cuenta, vienen estos pensamientos. Las mujeres tenemos problemas hormonales, o sea, no son problemas, es nuestra esencia. El Señor nos hizo llenas de hormonas, 3.000 hormonas tenemos. Entonces, un día estoy feliz, otro día estoy triste, un día me encuentro bonita, otro día me encuentro fea. Así es parte de nuestra naturaleza, pero a veces nos juega en contra, porque quedarse pegado en pensamientos de dolor, de depresión es muy fácil. Es muy fácil, pero salir de eso es muy difícil. Solo puedo, como dice la Escritura, transformándome por medio de la renovación de mi entendimiento. Entonces, en el caso de los niños, es decirle, cuando las cosas que ellos viven, cuando tú quieres meterte a internet y te aparece una ventanita, esto es una realidad hoy, así que tenemos que enseñarlo, te aparece una ventanita con una mujer desnuda, un hombre desnudo, y tú dices, como que algo te vino, y la curiosidad, sácalo. Recuerden que el tema de la pornografía, hoy día tenemos un caso de grooming tremendo en las noticias de esta niñita que fue, ¿cierto?, secuestrada por un adulto, pero porque él la conquistó a esta niñita, la conquistó a través de las redes sociales, y uno dice, ¿y dónde estaban los papás? Y uno empieza a pensar esas cosas, ¿no? Pero estamos expuestos hoy, y lo peor de todo es que nuestros niños están expuestos en nuestras propias casas, ya no fuera, sino que en nuestras casas. Entonces, tengo que preparar a mis niños para esto, porque yo no puedo estar encima controlando todo. ¿Qué estás mirando? Pásame el celular, dame la clave. No puedo. Entonces yo tengo que prepararlos. Discipular a un niño es transformarlo en un soldado de Cristo, es prepararlo para lo que él va a vivir, para que él lo viva con Cristo. Entonces yo tengo que enseñarle que cuando él vea esto, no puede aceptar eso. Y eso tiene que hacerse en las primeras edades, ojalá. Porque cuando el niño ya tiene 12, él ya tiene
pensamientos propios que ya no tienen que ver, si no fue instruido, no tienen que ver con Dios. Entonces, yo puedo ayudarlo, yo puedo enseñarlo, hay que seguir haciendo, pero siempre es más fácil desde los niños más pequeños. Si un niño ve una sola imagen de pornografía, altera una hormona, mire, no me pregunte qué es lo que es, pero yo estudié el estudio, yo no me acuerdo ahora, pero altera algo cerebral. Es tan fuerte las imágenes pornográficas que lo altera. Por eso que la pornografía es una adicción como la droga. Entonces, hay que evitar que ellos vean pornografía y hay que advertirles que cuando ellos naveguen van a ver páginas que van a ver y ellos tienen que inmediatamente cerrarlas, bloquearlas y no tienen que caer en ese juego. Y eso es parte del pensamiento. Cuando tú ves que, no sé, a tu amiguito se le quedó algo encima, ese juego, esa carta de Goku, no sé cómo se llaman esas cartas, pero hay cartas como de naipe que valen 50.000 pesos una carta. Yo no sé, no me pregunten, no lo entiendo, pero y ven ahí esa carta y el niño es la que le faltaba, no la tomes porque eso es robar, ¿me entiendes? Tenemos que aplicar. Cuando tú pienses cosas malas, como decía la hermana, sácalas, en mentir, sácalo, porque todo eso va a empañar, va a oscurecer, va a manchar tu corazón y no le agrada a Dios. Esto. Lo mismo el escudo de la fe, y estúdiese la armadura de Dios y tradúzcasela a ellos con cosas prácticas de la vida, no con metáforas porque no la van a entender. Hay 3 cosas importantes que enseñarles. La primera es identidad en Cristo. Esto es parte del discipulado. Voy a anotar las otras 2, ¿ya? Esto es quién soy, ¿cierto? Identidad en Cristo. Después, ¿para qué estoy? Estas son las preguntas claves. ¿Y para dónde voy? Mucho lamento no haber tenido el PPT, porque habría sido más atractivo. Ok, esas 3 preguntas son claves en el discipulado de los niños. Y yo creo que si usted logra enseñarle esas 3 cosas, el niño va a estar preparado para ser un discípulo de Cristo porque son claves. La armadura de Dios es otro aspecto, pero esto es fundamental. ¿Quién soy? Eso lo marca en la identidad. ¿Quién soy en Cristo? Enseñarles con huellas digitales, con imágenes quiénes son en Cristo, recordarles quiénes son, primero que la mujer es mujer, el hombre es hombre, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Desde pequeño, que Dios los hizo así en su plan perfecto, enseñarles y leerles y mostrarles la escritura, donde dice que Dios, desde que estaban en el vientre de la mamá, y hoy tenemos todo para mostrarlo, podemos conseguirnos un video de un bebé intrauterino maravilloso y podemos mostrarles sus manitos y cómo Dios va formando y Dios formó y miren sus ojos, miren, y enseñarles que Él trae a la vida y Él nos forma. La palabra de Dios dice que hasta la cantidad de cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados de cada uno de nosotros. Enseñarle al niño, yo tengo un lunar, y a veces me pienso sacármelo y después digo, bueno, Dios me hizo así. Entonces, enseñarle que mis marcas de la piel, Dios me las puso para diferenciarme de los demás. Que el lunar de pelo que tengo aquí que me molesta, Dios también, es enseñarles a amarse a ellos. Es fundamental en este tiempo. Nosotros también este mensaje lo enseñábamos cuando se podía, ¿no? Digamos, en eventos masivos. Aceptarse tal como son. Pero para aceptarse tal como son. Aceptarse tal como son. Exacto. Para aceptarse tal como son, tienen que saber por qué. Y es porque Cristo, a ver, nosotros tenemos que enseñarles que el Señor se tomó su tiempo con cada uno de nosotros. Ellos tienen que entender que Dios, Él nos pensó, dijo, a ver, no es como, nazcan hijos, como la semilla, ¿no? Que tiramos la semilla a todos lados y donde crece, crece. No, Él es el constructor, Él es el artesano. Entonces, ellos tienen que entender que Él nos hizo, mi oreja, mi tamaño de oreja, Él la pensó y la dibujó, mi forma del ojo, mis dientes, porque ellos tienen que entender que no son accidentes, ni aún aquellos niños que fueron accidente para sus padres son accidente de Dios. Ninguno. Todos nacieron porque Dios lo quiso así. Entonces, eso les va a ayudar a enfrentar la vida, a amarse a sí mismo, a aceptarse, a amar al otro, a no sentir culpa porque la mamá le repite y le dice, ¿por qué te tuve? Fuiste un accidente, no te quería tener. No. Por ejemplo, mi esposo, la mamá lo tuvo por chiripazo cuando ella era muy niña, entonces
pero él nunca tuvo ese problema porque se aceptó, ¿no? Entonces, porque entendió que había un propósito de Dios en él. Entonces, eso es lo primero. Número 2, ¿para qué estoy? Es que yo no nací porque sí. Yo no nací porque así es la vida y ahora... No, yo nací porque Dios tiene un propósito para mí, tiene un propósito para ti. Dios te va a usar, Dios quiere usarte. Tú naciste porque tienes... Por eso que la metáfora de ser soldado con una misión o un detective, mire, invente un agente de... Ahora que hay dibujo animado, el agente, no sé, antes era el... Phineas y Ferb, ¿no? Donde estaba este agente secreto que es como el mono, pero ahora ya no lo dan mucho, y como mis hijos no son tan pequeños, yo ya no veo tanto dibujo animado, pero ahí es donde yo tengo que meterme en el mundo de los niños y ver qué cosas hay de las cuales yo puedo usar para enseñarles esta doctrina. No es malo. Si yo tengo que usar un dibujo animado, si yo tengo que usar, por ejemplo, ahora hay una película de una niñita como china, no me acuerdo el nombre, que salió hace poco en Disney Plus. Yo puedo ocupar todo, tengo la libertad de ocupar todo para enseñar. No me restringo, no, es que eso, hoy Coco, había unas personas que me decían, no, Coco es el demonio, ¿por qué la muerte? Yo puedo ocuparlo para enseñar. Yo puedo ocuparlo para enseñarle que no crean en la muerte, que pasa con los muertos, que pasa, yo puedo usarlo a mi favor. Entonces, tengo que enseñarles que tengo una misión, ellos tienen una misión. Ahora, ¿qué pueden hacer los niños? Los niños pueden orar por otros. Háganme así con la cabecita, sí, ¿cierto? Y con el dedito las que no tienen cámara. Los niños pueden evangelizar a otros niños. Ok. Los niños pueden predicar. Los niños pueden ser usados por el Espíritu Santo para profetizar. Sí, pueden. ¿Sí? Los niños pueden hacer todo lo que nosotros los adultos hacemos, pero no los usamos, no los ocupamos. Ese es el grave error. Entonces ellos están aburridos porque nadie los usa. Nadie promueve sus talentos, entonces lo ocupan en otras cosas. Pues. Se meten en el video, se meten en esto. Entonces, usemos a los niños. Entreguémosle la misión. Tú tienes la misión de hablarle a otros de Jesús. Hagamos un dibujo. ¿Quién sabe dibujar? Cómics. Pregúntele ideas. ¿Cómo podemos hablarle a otros niños de Jesús? Y eso les va a hacer sentir responsabilidad y los va a ayudar a ellos. Hagan un programa. Hoy es tan sencillo. A lo mejor usted no entiende nada, pero los niños todos graban TikTok a cada rato. Pídales que hagan TikTok con un texto bíblico todos los días. Porque necesitamos hacer esta misión. ¿Y cuál es la misión? Que otros conozcan a Jesús. Porque la persona que no tiene a Jesús como su mejor amigo va a sufrir eternamente. ¿Y qué significa eso? Que va a sufrir hoy día, mañana, pasado, mañana, y no se termina nunca. Sufrir terrible, el sufrimiento peor. Y los niños van a decir como, cuando perdí mi perrito y sufrí, sí, po, así, peor todavía. Y los mismos niños van retroalimentando la enseñanza. Entonces, tengo que entregarles la misión. ¿Para qué estoy? Hermana mía, nosotros todos tenemos propósito. Jesús nos llamó no para quedarnos sentados en una banca, nos llamó para servirle a Él porque nos da el privilegio de ser colaboradores con Él antes de que Cristo venga. Es más, Él va a tomar a sus hijos más bacanes y les va a asignar puestos en su reino cuando Cristo venga. Y Él va a entregar recompensa. O sea, además de hacerlo por amor, Él va a dar premios a los que sean más fieles. No solo la corona de la vida, hay muchas coronas, hay muchos premios que la Escritura describen. Y dice que Él va a venir a buscarnos, pero después Él vuelve con su reino a gobernar por varios años aquí en la tierra, y Él va a tener gobernadores, alcaldes, presidentes, por lo tanto, va a haber una actividad con Cristo, va a haber un gobierno de Cristo. ¿Y a quién cree que usted va a usar? No a los ángeles, a nosotros. Y ahí va a estar Moisés, que va a ser a lo mejor gobernador de Santiago, y va a estar Noé, y van a estar los profetas, y van a estar los misioneros que fueron muertos en India, en Pakistán, y vamos a estar muchos de nosotros los que estuvimos sirviendo con Él en esta tierra, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y esto yo lo tengo que enseñar a los niños, no me puedo guardar esta verdad. Tienen que ser usados por Dios. Entonces, identidad en Cristo y quién soy. Y por último, ¿para dónde voy? Voy a mi casa de verdad, a mi casa real, porque tenemos que enseñarle a los niños que este mundo, ¿usted vio Matrix? ¿Alguien vio Matrix? ¿La película? Ok.
Matrix vivían en una ilusión, porque el mundo real era otro y era terrible ese mundo real. Es lo mismo, este mundo de ahora, esta mesa, ese mueble atrás, eso no es real para nosotros. Lo real es el reino de Dios, es el mundo espiritual. La palabra dice que nosotros tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Entonces, ¿qué yo hago con los niños y a los adolescentes que les encanta? Los adolescentes más chicos, obviamente, los más grandes son súper pesados los adolescentes, entonces se trabajan de otra manera, pero yo les digo que somos, no sé, hasta los 10 yo creo que uno puede enseñar que somos extraterrestres. Yo les digo, ¿ustedes sabían que yo soy extraterrestre? Y quedan así como, y les explico, porque yo no soy de este mundo. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, somos fuera de la tierra, somos de otro mundo, de otro reino. Y eso se lo tengo que enseñar a los niños, desde chico, porque es la única manera de que entiendan de que si todo el mundo dice, ¡upa! Yo no digo chalupa, porque yo pertenezco a otra realidad virtual. No sé, le puedo hablar así porque ellos entienden todos esos términos. Nosotros vivimos en otra realidad virtual. Incluso hoy es como mucho más fácil hablar con ellos sobre estos términos porque todas las series de Marvel hablan de realidades paralelas. ¿Y sabe qué? La Escritura habla de eso, porque dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestro reino pertenece al reino de Dios. Y dice que fuimos trasladados por medio de Cristo, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, estamos como viviendo aquí, pero también estamos allá en el reino de Dios. Entonces, son realidades paralelas. Por eso que yo me comporto de otra manera. El mundo dice, el que guarda siempre tiene. Ya, guardemos. Y Dios dice, dad y se os dará. Son leyes distintas, son leyes espirituales diferentes. El mundo dice, no te dejes empujar, tu derecho, defiéndete. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice al que te maldice. En cambio, ¿qué pasa? Pon la otra mejilla, ¿cierto? Si te roban la capa, da el sombrero. ¿Y qué dice el mundo hoy? No, tu derecho no te dejes pasar. ¡Justicia! ¡Ah, vamos, justicia! Y sale toda la gente, hasta los cristianos salen a la calle a protestar. ¡Mi derecho, mi derecho! Y Dios dice, ama a tu prójimo. O sea, pero es que me mataron a mi papá en el año, no sé qué. Dolor terrible, yo no digo que no. Pero perdona, suéltalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice a los que te maldicen. Entonces, toda nuestra enseñanza es distinta porque pertenecemos a otro reino. Y esto lo tenemos que nosotros entender, nosotros vivir y nosotros enseñar. Si yo no lo vivo, no lo puedo enseñar. Si yo no lo vivo, no lo puedo enseñar. Entonces, mientras todos guardan y todos se protegen del otro, porque hoy, fíjense hoy cómo está la sociedad, todos son mis enemigos. Todos son mis enemigos. Yo me cuido de todos. Y no sé, me empujan en el metro y ¿qué te pasa? Cuestión. Y el chofer, no sé, el micrero le choca al taxista y el taxista se baja con un palo y le quiebra el vidrio. Porque todo es ataque. ¿Pero qué dice el Señor? No, dice, ama a tu prójimo. El mundo, Jesús decía, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. No, si a mí me la tiene que pagar, me la tiene que pagar. Y Dios dice, no, dice, ama a tu prójimo. A ese que te ofendió, al desgraciado, ámalo. Yo hablaba con mi familia política porque ellos han tenido toda la vida un tema con mi suegro que ha sido súper como desgraciado aquel hombre. Entonces, y hoy está como postrado, entonces no lo trataban muy bien. Esto es como muy íntimo y confidencial. Y yo les decía, ¿qué dice Dios? Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre bueno, honra a tu madre buena. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre desgraciado, a tu madre infeliz. Honra. No dice cómo tiene que ser la mamá o el papá. Dice, honralos. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Pero para eso tenemos que vivirlo nosotros. Y eso es parte del discipulado. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿Ya? La identidad en Cristo. La identidad en Cristo, mire, abarca mucho, abarca la familia, la condición de la sexualidad, abarca todos esos temas. Usted puede armar subtemas para enseñarles por qué somos como somos. Y que cuando el niño decide que Jesús sea su amigo para toda la vida y nosotros le enseñamos que tenemos que obedecer a su Biblia, a su palabra de Dios, hablar con él, entonces
cuando él acepta que él tiene que obedecer a Jesús porque es su amigo, él va a aceptar todo lo que usted le enseñe bíblicamente. Y usted tiene que enfatizar todo el tiempo que esto es lo que dice Jesús. Y tiene que enfatizar que siempre el mundo, que no es donde nosotros vivimos en realidad, porque no somos de acá, tenemos doble ciudadanía, como Pablo que era romano y judío, nosotros tenemos doble ciudadanía, nos va a decir que todo lo que esto nos enseña es malo. Pero yo tengo con más razón, tengo que creer a Dios y mantener firme mi fe, porque hay recompensa, porque el Señor nos ama y porque nos va a llevar a ese lugar. Tiene que hacer que el niño desee estar con Cristo, que desee que el mar es de cristal, es maravilloso. Yo a veces a los niños les hablo y les digo que hay colores que no existen, les digo yo, y van a ver animales a lo mejor, y podemos jugar con los leones y nos vamos a subir arriba de las jirafas. Yo los hago que, no sé si va a ser así, ¿me entiendes? Pero lo hago que ellos sueñen con este lugar, que anhelen este lugar. Y les digo, vamos a volar y vamos a saltar de una nube a otra a lo mejor. ¡Qué bacán! Y vamos a tener poderes súper poderosos que Iron Man y que otro cuarto vamos a... Y trato como de meterlos en esto para que ellos como que digan, sí, anhelen a Cristo, anhelen su reino. Y se enamoren de Él. Y eso es lo que tengo que lograr. Si usted me pregunta, dime en una frase que es discipulado, lograr que los niños se enamoren de Jesús. Porque cuando se enamoran de Jesús, yo hago todo lo que Él dice, no me cuesta, le obedezco. ¿Sabe qué? Es importante que usted le enseñe algo clave. ¿Cómo yo demuestro a Jesús mi amor? A ver si alguna me responde. Hay varios textos claves que dicen la manera en que yo, textos bíblicos, no la enseñanza de tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, no. Textos bíblicos que dicen cómo yo le demuestro el amor a Jesús. Si alguna me dice cuál es, voy a buscarlo mientras tanto. ¿Cómo yo puedo demostrar? ¿Cómo es la única manera que yo le demuestro amor a Jesús? Que yo puedo realmente demostrarle que lo amo. ¿Cuál es? A ver. ¿Se le ocurre? No importa si se nos... Obedeciendo su palabra. Eso es, Bexi. La única manera no es diciéndole te amo, Señor, te amo, oh, cantemos. No, eso es parte de mi adoración a Dios. Pero si yo no estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, o sea, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. No en el bolsillo, obviamente, ¿no es cierto? En nuestro corazón, en nuestra mente para hacerlo. Pero no es el único texto. Está lleno de textos bíblicos que hablan de que la manera de que yo demuestro amor al Señor es obediencia. Es como los hijos. Cuando mi hijo no me obedece, yo siento que no me ama. Por eso esto es otro tema aparte, pero voy a hacer un paréntesis. En la crianza de los padres, si hay algo que yo tengo que sancionar cuando los niños son muy pequeños, es la desobediencia. Es grave que un niño pequeño desobedezca a los padres. Es grave. Porque ¿quién fue el primero que desobedeció a Dios y lo confrontó? Lucifer. Él es el padre de la mentira y él es el padre. Entonces, la obediencia y la mentira son cosas que yo tengo que sancionar en los niños, yo tengo que castigarlos. Ellos tienen que saber que eso es grave. No es grave que él bote un vaso y se derrame encima de la mesa. No es grave que él jugando, no sé, se caiga, le pega a la hermanita. Eso no son cosas graves. Que se cuelgue de la cortina y se me caiga la cortina, ¿cierto? Lo grave es que yo le dije no lo hagas y lo hizo igual. Que me mienta, eso es grave. Es grave. Y yo tengo que aplicar sanción dolorosa para ellos. Porque él tiene que entender que es grave. Porque mire, esto tiene que ver con paternidad ¿ya? Y maternidad. Si el niño no logra obedecerme a mí que me ve, menos va a obedecer a Dios que no lo ve. Por lo tanto, yo ahí saco la cuchara de palo de mi abuela, saco la crianza antigua, que no le hace mal a nadie, y la palma en el potito, yo creo que no le hace mal a nadie, pero que el niño tiene que saber que lo que hizo es grave y no puede volver a hacerlo, porque es una manera de enseñarle también la obediencia al Señor. Cierre paréntesis, ¿ya? Ok, preguntas. Vamos a la participación. Comentarios, aportes.
¿Nada? Vamos. Yo quería decir algo, pastora, referente a que los niños ven mucho en los celulares esta parte que se le abre la neurona o una neurona del cerebro sobre la sexualidad, ¿cierto? También hay una cosa que causa cuidado, que yo, bueno, uno de mis nietos, tengo 3, siempre acusa a sus papás cuando ellos se hacen cariño, cosas así. Entonces yo le dije a ellos que ellos tuvieran cuidado en todo lo que tenga que ver la parte íntima de matrimonio, que ella no estuviera pendiente o que él no estuviera pendiente o viéndolo las cosas que ellos se hacen. Porque también es una forma de llamarle la atención al niño y abrirle, no sé, su mente pequeña, pero enseñarle a ellos que, no sé cómo podrías enseñarle los padres a los hijos. Bueno, de hecho yo, cuando yo con mi esposo jamás me di un beso delante de mis hijos, pero sí me abracé, pero no acariciarme, nada de eso. Entonces muchas veces los padres de este tiempo se acarician delante de los niños o se besan delante de los niños, muy apasionados y ya al punto de tocarse delante de los hijos. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a ellos que no hagan eso delante de los niños, chicos? ¿Qué piensa el resto? ¿Alguien que quiera apoyar, ayudar a la hermana? Dale, Carolina. Ya. Bueno, yo voy a dar una opinión. Yo creo que más que enseñarle a los papás, porque con los papás uno no puede trabajar mucho, uno lo que tiene que enfocarse en realidad es en el niño, en qué es lo que está sintiendo el niño, qué es lo que está aprendiendo el niño, y de esa manera nosotros poder ayudar. O sea, obviamente es importante comunicarlo a los padres y tratar de tener una conversación sobre sobre su sexualidad con ellos y que sea parte íntima, pero nosotros en este caso nos tendríamos que enfocar en el niño, en cómo ayudar al niño a ver, no sé, por ejemplo, decirle, si tú ves que tu mamá le está dando un beso a papá, entonces sal a jugar al patio o cambia de escenario en la casa, porque sí nosotros estamos trabajando con ellos. Con los papás es muy poco en realidad lo que se puede hacer. Sí. No sé si hay alguien más que quiera como hacer un aporte. Ok, bueno. Efectivamente el tema de los padres aparte, ¿no? El tema de los padres, hay que discipularlo a los padres pueden ser cristianos, pueden no ser cristianos, la situación de los papás es compleja, hay niños que, por ejemplo, hay situaciones de habitaciones donde duermen a veces juntos incluso, y donde los padres tienen allí sus relaciones íntimas con los hijos, ahí es todo un tema muy complejo. Por eso que es importante enseñar a los niños. La parte de educación sexual también es parte del discipulado, porque la palabra de Dios nos enseña sobre todos los aspectos de nuestra vida, todos. Si usted me pregunta a mí cuándo yo enseñé a mis hijos que tenían que guardarse vírgenes para el matrimonio, en las primeras edades, no de grandes, de edades pequeñas. Porque es allí donde yo marco la vida de mis hijos de lo que mi hija no podía pololear, por ejemplo, hasta cuando terminara el colegio. ¿Y por qué? Obviamente con las razones. ¿Por qué? ¿En qué te beneficia? ¿En qué te perjudica? Pero a veces yo veo papás que están felices porque el niñito de 8 años tiene polola o de 10 años tiene polola. Entonces, es con los niños. ¿Qué puedo yo hacer con los niños? Cristo, se supone que cuando yo recibo a Cristo, hay una transformación. La Biblia dice que Él me saca de las tinieblas y me traslada a la luz admirable. Hay una transformación espiritual, eso es real. El recibir a Cristo como Señor y Salvador produce un cambio en mi espíritu. Mi espíritu que estaba atado a la muerte, al Dios de la muerte, ¿cierto? Que es Satanás, a la oscuridad, se libera y pasa
como al cielo, a ser propiedad de Dios. Yo paso a ser propiedad de Dios. Y eso implica que un niño convertido presenta cambios igual. Así como el adulto convertido, de real convertido, si no convencido, el real convertido provoca cambios en él, hay cambios en él. En los niños igual. Los niños convertidos son más obedientes, empieza a haber un cambio en ellos, porque hay un cambio espiritual. Entonces yo tengo que enseñarles, dentro de mi doctrina de discipulado, tengo que apartar un tema que hable sobre sexualidad, donde yo le tengo que enseñar a cuidarse de la pornografía, del grooming, del sexting, por ejemplo, esto de exponerse en las fotos, las niñitas, de exponerse los traseros, de exponerse, yo conozco chicas de, no sé, 14 años que se toman fotografía en ropa interior, en los baños, incluso hijas de pastores se supone, y se exponen, y terrible, donde se graban cuando se sube arriba el pololo para besarse en la cama, en la habitación, y los papás no tienen idea, porque estos niños tienen Instagram, tienen TikTok, tienen cuentas, y los papás nunca se meten, no la revisan, porque ya para los padres el Instagram es extraño, menos el TikTok. Entonces ya no tienen acceso a los padres a estas cuentas. Entonces, ¿pero de quién depende? De la enseñanza. Depende de la enseñanza, depende de que el niño es convertido. Y vuelvo a la esencia. Si el niño cree que Jesús es su Señor, su Salvador, es su amigo, y lo ama, se enamora de él, va a querer obedecerle. Y si le va a querer obedecer, va a recibir la enseñanza. Y la enseñanza es, te enojo con esto, por ejemplo, las mujeres que sean femeninas, ¿cierto? Pero no necesitamos andar mostrando las pechugas, por ejemplo, porque yo me voy a vestir decorosamente, los varones igual, va toda la enseñanza que va acorde a la enseñanza cristiana, digamos. No necesito venderme, no necesito vender mi cuerpo para que me amen, ¿no? Y lo mismo con guardarse hasta el matrimonio, por ejemplo, que es parte importante, que hoy casi no se toca, pero es muy importante. Es muy importante guardarse para el matrimonio, todas esas cosas. Pero la enseñanza, yo debería, ¿saber lo que debería ser recomendación para ustedes? Pensar las problemáticas que he visto en mis hijos, en mis niños, los hijos de mis vecinas, y armarme una lista. Entonces hoy creo yo, y esto es algo muy personal, usted tómelo, déjelo. Yo creo que hoy los planes de escuela dominical que habían de antes, donde partíamos por el Génesis, yo creo que hoy hay que cambiarlos. Esa es la verdad. Yo creo que hoy tengo que sentarme a ver cuáles son las problemáticas de este mundo y enseñarles apologética a los niños. En otras palabras, es cómo defender su fe, cómo enfrentarse a este mundo. Si entre medio puedo aplicar la historia de José, pero no como la historia, sino que contar cómo él se guardó, cómo él, pese a todas las dificultades que tuvo, nunca negó a Dios, y cómo Dios lo puso en lugares importantes, aunque él vivió mucha aflicción durante toda su vida, pero lo preparó para algo mayor. O por ejemplo Daniel, que se guardó de la comida del rey, que pese a que todo el mundo vivía de una manera porque ellos estaban en otra nación que no correspondía a la de ellos, pero él se mantuvo recto, creyendo lo que él creía. Ahí yo tengo que aplicarlo. Pero siempre nos enseñaron las historias bíblicas como cuentacuentos. Pero yo creo que hoy no podemos hacer eso. No podemos darnos ese lujo de seguir perdiendo generaciones. Si voy a estudiar la historia, yo tengo que ver qué es lo que rescato de esa historia para ayudarlo a enfrentar el mundo que vivimos hoy, que es un mundo donde tengo que decidir ser caliente, en el buen término del Evangelio, para el Señor, ser apasionado por Cristo, estar dispuesto a dar todo, como dijo Jesús, incluso mi vida por Él, como eso. Bueno, amadas hermanas, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos, me parece, en el horario, si me ayudan, es hasta las 9, ¿no? ¿Ya? No sé, hermana Elsia, si usted quedó conforme con la respuesta, si no... Pastora, en todo caso, yo ya había aconsejado a estas personas ya había conversado con ellos y estoy conversando con la pequeña igual, de hecho es una de mis alumnas, entonces estoy con ella conversando, tratando de como diciéndole, hacerle entender muchas cosas en cuanto a su edad, porque aparte de su edad, tiene 4 años, es muy madura para sus 4 años.
Así que por eso me Bueno. entiende bien. Hoy los niños obviamente no son como antes, su inocencia cada vez va disminuyendo más por el entorno que viven y es importante que ellos vean el amor como algo bello en el matrimonio pero es tal como usted dice, es como en intimidad, en privado, digamos, ¿no? Entonces, y eso es parte de la educación sexual, digamos, que también los niños protejan sus partes privadas, que aprendan a decir que no cuando quieren tocarlos, exponerlos de esas cosas. Eso es todo como una clase especial para eso que habría que tratar. Pero nada, pues si los papás igual ahí yo creo que uno como maestra de escuela dominical tiene que hablar con el pastorado, con el liderazgo y decirles, necesito que me ayuden a reforzar esto con los padres y trabajar como alineados, el ministerio de niños con el discipulado de la iglesia hacia los adultos, para que sea complementario, porque si a los niños yo le enseño una cosa y los papás, por eso que al niño yo le tengo que enseñar como sujeto individual y solo, él decide. Yo a los niños siempre les enseñé esto, aunque tus papás hablen todo garabato, tú no lo digas, porque no agrada a Dios. Entonces, a veces hay que separar al niño de sus padres, porque sus padres pueden vivir esta vida que yo no tengo cómo controlarlo, pero al niño sí yo lo puedo formar para que él sea diferente y él haga el cambio en su casa. ¿Ya? Bueno, mis amadas, que el Señor les bendiga, gracias por comprenderme y me comprometo a tener un lindo PowerPoint para la otra clase con material. ¿Ya? Dios les bendiga mucho. Gracias a usted por estar, porque igual la admiramos por estar ahí, a pesar de lo que le está pasando. La echamos de menos el miércoles pasado, pero se entiende y se les manda un abrazo gigante, apretado y hay que seguir adelante y vamos para adelante a terminar este discipulado como corresponde. Muchas gracias, Cecilia. Han sido días difíciles para sí. mí y solo estoy sostenida del Señor, la verdad. Si no, no podría. Así que bendiciones y gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga a todas y nos vemos el otro miércoles, Dios mediante. Chao. Amén. Nos vemos, pastora. Chao, Chao. hermana. Que estén bien. Chao, bendiciones.